Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. Oigan, les quería platicar algo que me pasó la semana pasada. Fuimos a cenar, mi esposo y yo, y en la mesa de al lado estaban una parejita de novios. Y estaban platicando muy normal, muy tranquilos, y de repente le llegó un mensaje a él, al chavo. Y nada más observo a la novia y empieza así. O sea, su cuerpo, todo como que se empieza a tensar. Y empieza y le pregunta a ella y le dice, ¿quién es? Y le hace, no, es del trabajo. Porque aparte estábamos escuchando todo, ¿no? Y le hace, no, es del trabajo. Le hace, ¿seguro? Le hace, sí, seguro. Y ella empieza como que en ese momento a cuestionarlo. ¿Quién te habla ahorita? ¿Por qué te hablan ahorita? ¿No? Y entonces empezamos Samuel y yo como, la verdad, a analizar un poco la situación, ¿no? Decimos, ¿qué onda, no? O sea, y comentando dijimos, ¿cómo hay emociones que son incómodas, pero hay otras emociones que de verdad te exponen, ¿no? Se te pone el cuerpo tenso, empiezas a hablar diferente, empiezas a dudar de ti y cómo se ve en todo, ¿no? Y entonces, con todo esto, pues sí, salió y dijimos, son celos. Claro. Son celos. Y lo tenía que traer a este episodio porque creo que es un episodio súper interesante, sin satanizar los celos, sin romantizarlos tampoco. Y creo que es algo que pues todos pasamos por ellos. Se me hace muy interesante que lo traigas porque además yo no soy celoso y nunca he entendido mucho los celos. Entonces a ver si en este episodio llegamos a algo más profundo. ¿Tú, Mora, tú sí conoces esa emoción? Yo sí conozco esa emoción. No diría que soy la persona más celosa del mundo, pero sí hay circunstancias y momentos donde siento celos. Y un poco lo que dice Sara se me hace bien porque creo que no hay que satanizarlos, ni romantizarlos, ni mucho menos, sino darles el lugar que realmente tienen. Porque, pues, ¿cómo podríamos empezar a definir celos? Yo creo que los celos son la parte más superficial de los celos es el miedo a perder algo que tú valoras muchísimo, ¿no? No sé qué tan superficial está eso. Ahorita que avancemos más podemos desmenuzar y creo que hay raíces mucho más importantes o sea, más profundas que se sienten en los celos. Entonces, como lo que se siente por arriba, pues sí es una incomodidad. Obviamente el sistema nervioso se activa. Por eso, como dices, esta chava se pone tensa, ¿no? Como que se pone rígida. Seguramente siente calor en el cuerpo. Te expone. Es una emoción que te expone. No es una emoción que te puedes quedar tú como tranquila. Te expone, porque todo el tiempo estás vigilando, ¿no? Todo el tiempo empiezas a preguntar, empiezas a ver, como que empiezas a investigar, te haces de detective, ¿no? Estoy tratando de pensar si hay gente que se guarda los celos, ¿eh? No sé. No sé. Claro, gente que los trata de reprimir hasta que explotan. Bueno, sí. Bueno. De hecho, puede haberse los proyectados también, pero bueno. No te dicen nada, no te dicen nada y de repente esa amiga tuya me trae hasta acá. No quiero volver a saber de esa amiga. Claro. Muy interesante, es muy interesante. Porque aparte en ese tipo de circunstancias, por alguna extraña razón, cuando corta la chava con el novio, termina así andando con la amiga que daba celos. O sea, como que había algo que las novias a veces, o los novios, o bueno, quien sea, no importa el género, hay algo de verdad. Algo de profecía autocumplida. ¿Sabes qué es interesante? Pues muy interesante, muy. En los celos es, no, o sea, tú dices esta parte de, te da miedo de perder algo que tú tienes, pero más que eso, te da en la torre que te reemplacen. Es esa relación contigo misma de decir, no fui suficiente. Creo que eso duele más a que te pongan los cuernos, a que venga otra persona. O sea, el decir, no fui suficiente para retener esta relación, para retener este vínculo, para retener esa cosa que perdí. Es que ves, eso ya está muchísimo más profundo. O sea, en la superficie parece que me da miedo perder el vínculo. Claro. Pero más adentro, entonces, ¿cómo está mi autoestima y mi autovalía para tener miedo de que alguien más o que yo pueda ser reemplazable? O de sentir que porque alguien elija a otra persona, tú vales menos que esa otra persona. Exacto. Ahí es donde se empieza a poner muy interesante el tema. Y justo los celos creo que es una emoción que a veces puede ser complicada porque siempre son tres los que están en juego. Muchas de las otras emociones que hemos hablado aquí son tú solito o tú con otra persona, ¿no? Con el primer vínculo, así en diferentes situaciones, pero con una otra persona o en un vínculo
como unilateral, por así decir. O sea, bueno, de 2, nada más. Los celos siempre son 3. Y hay algo muy interesante porque hay un tipo de celos en donde puedo sentir celos de una tercera persona, pero a veces hay una fantasía o un fantasma o una persona imaginaria o un objeto imaginario por el cual puedes sentir celos. Entonces eso ya está todavía más complejo. Sí, siento que ahí ya estaríamos hablando de celos neuróticos, pero me gustaría no adelantarnos. Yo creo que Claro, primero vamos. podemos hablar un poco más de los celos más cotidianos. ¿Qué piensan de esta frase? Si realmente amas a algo, déjalo ir, ¿no? Si amas a alguien, déjalo ir. Regresará si él o ella Si es también te para ti. amaban, si es para ti. Ese concepto creo que es un poco una forma quizá de satanizar los celos, una forma de decir tache. Los celos no aplican. Sí, porque ¿Qué aparte piensan yo no ustedes? estoy de acuerdo. Obviamente cada quien es libre y todo Si mundo... amas a alguien, jálale la correa, aférrate. Aquí quédate, No, eres tampoco, mío. pero hay que cuidar los vínculos. Y ya sea el vínculo de pareja, de amistad, familiar. O sea, creo que el exceso de libertad en ciertos vínculos a veces puede ser productivo y a veces contraproducente. Entonces, creo que no es agarrar con la correa y jalar hacia ti, pero tampoco deja lo que sea libre, que si era tuyo volverá. Porque entonces no estás realmente cuidando un vínculo. O si ves a tu pareja platicando con alguien del género opuesto, te acercas y le llegas, jalas la correa. haces acto de presencia al menos. Empiezas a platicar tú también, qué está pasando por aquí, No, pero eso no sería cuidar el vínculo, ¿no? ¿no? No creo. Puedes acercarte y no pasa nada. Y también puedes más bien, vámonos todavía más atrás. No podemos pensar que no importa si el vínculo es mi mamá y yo, mi novio y yo, mi amigo y yo, mi terapeuta y yo, es el único vínculo que existe con la otra persona. O sea, no eres el centro del universo para la otra persona. Entonces, partiendo desde ahí, nadie es tuyo y tú no eres de nadie. Entonces, tu pareja, tu mamá, tu terapeuta, tiene derecho de platicar, de intimar hasta cierto nivel, de tener otras relaciones, otros vínculos, otros pacientes, porque creo que hay celos con los terapeutas y eso me gustaría que lo platiquemos un poquito más adelante. Entonces, partiendo de que nada es realmente tuyo, ni nadie es realmente tuyo, no pasa nada que tu pareja esté hablando con alguien, incluso que le parezca muy atractivo. O sea, a mí, por ejemplo, a mí eso no me da celos. Yo, Moraima. Es que justo el celo no viene de lo que estés haciendo con otra persona, viene directamente desde dentro de ti, desde este miedo a no ser suficiente. O sea, me regreso otra vez un O sea, a poquito. valer menos. A valer menos. A valer menos. Es, si él escoge a la otra persona, mi sentido de valía pierde valor. Y eso es porque de entrada está dependiendo tu sentido de valía de tu pareja, del otro. De la otra persona. Que ya es, entre comillas, un error o al menos no es lo más equilibrado. Pues sí, pero viene también de un sentimiento que te genera la incertidumbre y la inseguridad. O sea, ¿qué pasa con el celo? Es un sentimiento que necesitas a fuerza tener esa certeza de que vales, ¿no? Y cuando... Y no la estás encontrando Y no la en ti estás mismo. encontrando en ti mismo. La pones en el otro y si el otro platica con sí. otra chava, entonces esa valía que yo siento a través de la otra o del otro Disminuye. ya está en juego. En riesgo, claro. Creo que por eso yo no he sido nunca celoso y no me gustan los celos porque tienen muchos mensajes implícitos que no me hacen sentido. Por ejemplo, si la otra persona, mi pareja, prefiere estar con alguien más, pues no quiero que esté conmigo, que se vaya con alguien más, ¿no? O si estoy necesitando sentirme valioso porque me elijan, pues tampoco. Voy a trabajar en sentirme valioso por quien soy, por lo que hago, por mi forma de ser y no porque la otra persona me esté validando. Entonces tampoco me hacen sentido ahí los celos. Me gusta entender celos en diferentes categorías, porque creo que, no sé, en mi mente es un poco más fácil y voy a intentar compartírselos. Creo que están los celos que yo o Freud llamaríamos normales, que es el genuino miedo de perder algo que para mí es importante, que no tiene tanto que ver con mi valía, sino tiene mucho que ver con, incluso desde algo evolutivo lo podríamos pensar. Para mí perder a mi pareja representa un riesgo para que yo no me pueda reproducir y por eso es importante, como un rasgo evolutivo, animal. Hay celos normales. Me da tantito celito saber o pensar que mi marido, digo, yo no soy casada para los que no me conocen allá en casa, pero
fantaseando, ¿no? Que mi marido pudiera irse con alguien más, pues sí siento miedo de a lo mejor perder a mi marido. Pero ese es un celo natural, es un celo normal, es algo que puede llegar a pasar por tu mente, pero que no se apodera de ti. Entonces, habla también de lo importante que es para ti el otro, de lo importante que es para ti el vínculo. Siguiendo otra vez con Freud, en el desarrollo del bebé, nace un bebé y crea una simbiosis natural con la madre o con el cuidador primario, porque es quien te está cuidando. Ahora, cuando el bebé se da cuenta que la madre o el padre o el cuidador tiene otro objeto de amor, que en el caso como tradicional de una familia natural sería el papá, entonces el bebé o el niño, porque ya es más grande, ya tiene como unos 3 años para arriba o hasta los 6 por ahí, empieza a desarrollar estos celos que es como, no, yo quiero que a mí me ponga atención mi mamá y que no le ponga tanta atención a mi papá. O viceversa, yo quiero que mi papá me ponga atención a mí y no le ponga atención a mi mamá. Entonces, desde ahí ya empieza a haber celos. Y fíjense cómo a lo mejor no significa que tu mamá no te va a querer, no significa que tu papá no te va a querer, ni que tú no los puedas querer a ellos, sino que a veces es como, yo también quiero que me pongas atención. Tengo miedo de perderte. Vamos a poner otro ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿no? Claro. Es como cuando nace un hermanito. Claro. No nada más en pareja, ¿no? Cuando nace un hermanito y te dicen, tienes 2 años, 3 años, te dicen, recibe a tu hermanito feliz. No lo Dices, quiero, me va a robar a mi mamá. Me va a robar a mi mamá. El Ya trono. me pueden reemplazar, me pueden cambiar. Si no cumplo las expectativas de mi mamá en lo que ella me dice que me quiere, entonces me reemplaza. Y entonces ahí empieza... Que además tocas algo bien interesante, que son las fantasías infantiles. Porque en efecto, el niño puede imaginar una serie de cosas, desde un reemplazo hasta una competencia, puede imaginar que tuvieron al hermano para castigarlo de algo que hizo. Y estas fantasías después se vuelven estructurantes para la psique. Y entonces se sigue actuando y repitiendo durante la vida algo que se vivió, que ni siquiera fue real, fue imaginado o supuesto, y nos sigue condicionando durante la vida, que pues es celos neuróticos, me imagino a lo que ibas, Mora. Creo que hay 2 tipos de celos neuróticos. Están los celos normales, que es tengo miedo de perder al otro, ¿no? A lo que es importante para mí. Incluso puedo tener miedo de perder recursos. Y entonces soy a veces hasta más avariciosa o más cuidadosa con el dinero porque tengo miedo de perder esos recursos. O sea, viene desde un lugar de protección a sí mismo, estos celos. Ahora, hay unos que a mí me encantan, que se ven mucho en el consultorio y no se hablan de estos en la calle, que son para Freud los celos proyectados. ¿Qué significa este tipo de celos? Vamos a decir que yo soy una persona muy puritana, muy mocha, tradicional, conservadora, etc. Y entonces, muy en el inconsciente yo tengo fantasías de qué pasa, fantasías o deseos de, pues a lo mejor tengo un deseo inconsciente de serle fiel a mi marido. Es súper inconsciente, ¿no? O sea, eso quiere decir que yo no me quiero aceptar a mí mismo, que tengo esa fantasía o ese deseo. Y entonces lo proyecto en mi pareja. Y todo el tiempo estoy viendo a quién voltea a ver mi pareja, si sigue o no sigue a chavas en Instagram, si le da like o no le da like a chavas en Instagram, si tiene muchas amiguitas o no tiene amiguitas, ¿no? Pero no me estoy haciendo cargo de los celos, del deseo inconsciente que yo tengo. Entonces los proyecto en el otro. Y a lo mejor el otro realmente no es infiel y pues a lo mejor por ahí le salen chavas en el Instagram, pero no es que tenga esta cosa de solamente estar viendo mujeres todo el tiempo, pero yo lo estoy poniendo en el otro. Esos celos también son neuróticos. Porque viene de esta frase que dice, el león cree que todos son de su condición. Exactamente. ¿A eso te refieres? Pero ni siquiera se dan cuenta de que ellos tienen ese tipo de deseos. Exactamente. Entonces asumen que su pareja los tiene. Exactamente. Creo que los normales y los proyectados son celos neuróticos. Es decir, los celos que podemos sentir, pues, medio más sanos, por así llamarlo, que no nos llevan a un borde de algo más psicótico. Porque también hay celos psicóticos. Los celos psicóticos, también para Freud, serían los que, a pesar de yo encontrar en la realidad objetiva, con pruebas de realidad, que, por ejemplo, que mi esposo no me es infiel, yo no puedo creerle. Entonces me convierto en una persona con una celotipia aguda. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene celotipia aguda? No importa
lo que le digas, cómo lo compruebes, nunca en la vida te va a creer que es verdad que le eres fiel. O sea, inventa historias en su cabeza. Pero tiene una certeza mental de que algo está pasando porque no puede tener una certeza objetiva tangible. O interpreta también las cosas de una forma muy errada, ¿no? Por ejemplo, no sé, le agradeces a la mesera y entonces, te estás ligando a la mesera. Pero puede llegar a un caso tan psicótico como existen casos documentados en Estados Unidos de, por ejemplo, un caso es un esposo metía en el sótano a la mujer y la amarraba a los tubos de las calefacciones y demás con esposas y cerraba las puertas con llave de todos lados para garantizar que la esposa no iba a ir a acostarse con alguien más. Sin embargo, regresaba y él estaba tan seguro que ella se podía salir para irse a acostar con el vecino, el amigo, el jefe, me da igual, que entonces se la guamea. Pero porque él tiene una certeza psicótica, es decir, lo que coloquialmente llaman la locura, ¿no? Una certeza psicótica de que la esposa le es infiel. Ese tipo de celotipia ya está muy grave. O sea, eso ya no es neurótico. Entonces, a diferencia de otras emociones, los celos pueden ser reales y pueden ser imaginarios. Claro. No creo que a diferencia de otras emociones. Creo que todas las emociones pueden partir de una experiencia real o de una experiencia imaginaria. Yo creo que hay emociones más primarias que no pueden partir de lo imaginario, pero está bien. ¿Cómo cuál? Como la vergüenza. Claro, podría partir de lo imaginario. Podrías asumir que estás en una posición indeseable, negativa, por una mala interpretación de la realidad, por una intuición, por una psicosis y que te lleve a ese tipo de emociones. Bueno, al final todas se instalan por algo que pasó en tu vida que tú lo interpretaste como lo interpretaste y por eso se instala así en tu cuerpo. La vergüenza que yo sí siento que es súper primaria y no es tan imaginaria, sino que es a través del vínculo y lo que se generó. Los celos sí son más imaginarios. O sea, los celos Al menos pueden serlo. Al menos pueden ser más imaginarios. Pueden ser más imaginarios, exacto. Entonces, tratando de hacer una síntesis para acomodar un poquito lo que hemos dicho, hay celos sanos, que es el miedo natural a perder al otro, como decías, Mora, con componentes evolutivos o de supervivencia. Luego celos neuróticos, que pueden ser asumidos, en donde estoy sospechando y no tengo buenas razones para sospechar. Porque me siento insegura o inseguro porque dudo de mi valía, de mi valor. Y esos ya son neuróticos. Pues sí, o sea, si generan síntomas, sí. Y pueden ser proyectados cuando vienen de mis propios deseos inconscientes de infidelidad. Exactamente. Entonces los celos buenos, digamos. Y los cuartos serían entonces los psicóticos, que ya es como... algo muy extremo, ya ¿no? es muy Es extremo. una patología psiquiátrica, definitivamente. Exacto. Psiquiátrica, medicamentos y doctor, todo. Entonces, los buenos celos, ¿para qué sirven? Para cuidar el vínculo. Si yo no celo algo, según Freud, ¿no? Si yo no celo algo, entonces realmente no me importa perderlo. Y está bien si no te importa perderlo, o sea, porque pues cada quien, ¿no? Pero hay más riesgo de perderlo. Pero hay más riesgo de perderlo porque entonces no necesariamente voy a cuidar el vínculo. No significa que, como bien decíamos en el primer ejemplo, si estás en un evento y tu marido está platicando con una chava, no significa que el cuidar el vínculo, o sea, voy y me paro al lado y como, mira, aquí estoy, ¿no? Eso no es cuidar el vínculo. Eso ya es actuar desde el celo. Pero no vas a dejar que se vaya de viaje con la chava, a lo mejor. Pues bueno, cada quien, ¿no? O sea, yo creo que las relaciones, cada propia relación llega a sus dinámicas y a sus compromisos y a sus acuerdos. Pero hay otras formas de cuidar el vínculo, ¿no? A ver, platícanos. Pues no sé, a lo mejor más como en una cuestión de conversaciones, justamente ver qué onda con los acuerdos. A mí hay un concepto que, a pesar de nunca haber estado casada, me parece muy interesante, que es esta cosa de renovación de votos, en donde, a ver, llevamos 5 años casados. ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? No, pues fíjate que yo necesito un poco más de libertad en esto, yo necesito un poco más de atención en esto otro. Perfecto, y entonces volvemos a hacer los votos, porque así como los seres humanos vamos cambiando, un vínculo más, porque son 2 personas, o una relación de pareja más, porque son 2 personas en constante evolución, más la forma que tienen de relacionarse. Por ejemplo, hacer un acuerdo de renovación de votos me parece una gran forma de cuidar un vínculo. Volvamos a reevaluar quién eres, qué necesitas, o sea, en la profundidad de tu ser. No que no hables con la chava que trabajas. Es imposible. O sea, yo siempre he dicho que los celos tienen que ver con uno mismo y no con el otro. Con el autoestima. Con el autoestima. Pero tiene un punto, Mora, que es bueno, que es la parte de cuidar lo que valoras, ¿no?
Y te tienes que mover un poco entre esas dos polaridades. Sí. O sea, si amas a alguien, déjalo ir hasta cierto punto. Exacto. No. También cuídalo, también si ves que está platicando demasiado con muchas chavas en muchas circunstancias, quizá puedes revisar un poco qué estás tú haciendo o dejando de hacer que fomente eso como una manera de atender el vínculo. Yo no Exacto. lo veo así. ¿Cuidas lo que valoras o te da miedo a que te hagan así y te quiten? O sea, tú si te vas a la frase, O sea- si lo amas, déjalo ir al 100%. 100%, porque sí, porque si él te ama de regreso, va a regresar. Y entonces me gustaría meter en esta parte una película que se llama Closer. ¿La viste? Mora, Hace sí. mucho, sí. O sea, ¿de qué se trata esta película? Ajá. Son estos 4 personajes que Es con están Natalie Portman, ¿no? Es Natalie Portman, Julia Roberts, Jude Law, Jude Law y no sabemos cómo se llama el otro. cuarto no me acuerdo cómo se llama. pero son estos 4 personajes que están interlazados los 4, ¿no? Y todo el tiempo... Son 2 parejas. ujú, Son 2 parejas, una pareja más joven y una pareja que llevan más tiempo juntos. Y de repente, yo no la acabo de ver, entonces no me acuerdo exactamente. Lo que sí me acuerdo es que por un momento es como si, sin darse cuenta, intercambian de pareja en una cuestión de infidelidad, porque no saben, no es abierto, ¿no? Entonces Sí. hay una cuestión de infidelidad, intercambian de pareja. Más que de infidelidad, es como este deseo de estar con el otro, porque una pareja no estaba casada. De hecho, se conocen porque Jude Law le escribe al otro y entonces él hace que se conozcan. Aquí el personaje que nos intriga muchísimo es el personaje de Jude Law, ¿no? De cómo lo que quiero lo tengo. O sea, ya tenía a Natalie Portman, que era, su novia, y va con esta fotógrafa que es Julia Roberts y le dice, come here, o sea, acércate. Y te deseo y te quiero y ahorita. Y entonces el papel de la novia, que es Alice, que es Natalie Portman en este caso, se vuelve como... Ahí empieza ella a dudar de ella. Ujú. Y se vuelve una tristeza insoportable y se vuelve una vida en donde todo el tiempo está en constante vigilia. Y entonces toda la energía que tendría ella que tener para el deseo lo tiene vigilando que el otro no se vaya con la otra. Estoy compitiendo con la otra. ¿Qué tiene ella que no tengo yo? ¿Qué pasa? ¿La quieres más a ella que a mí? ¿Por qué? ¿La deseas más a ella que a mí? Exacto. Entonces es todo este concepto de... Por eso digo que no es como... Por eso tú te paras más en el Me polo de paro si más- lo amas, déjalo ir, porque es Exacto. como tú valídate a ti mismo y si el otro está viendo qué onda con otra persona, pues que se vaya, pero tú te cuidas a ti, te valoras a ti Tú. y si el otro quiere estar y tú lo quieres, pues venga, ¿no? Es un poco tu postura. Claro, en vez de que le tengas como la cadena como perro en el cuello, así de, no, ven. Sí me parece un polo más sano, pero bueno, la teoría junguiana siempre nos va a regresar a la polaridad. Entonces, algo de lo que dice Mora me parece que está bien buscar integrarlo también. Claro, Encontrar la 100%. manera de cuidar a tu pareja. Encontrar la manera... O sea, volviendo al ejemplo que quizá es muy concreto, pero al ejemplo de, ok, que platique en un bar con otra chava no tiene mucho tema, pero si se quiere ir de viaje sí le vas a decir, pues no. ¿No? O sea, es un ejemplo. Cada pareja obviamente tiene sus acuerdos, pero sí creo que es interesante encontrar ese punto de diálogo entre ambos polos, Sí. aunque coincido contigo que el polo en este caso un poco más funcional y más equilibrado es el de si lo amas, déjalo ir. También tiene que ver un poco la intensidad, ¿no? ¿Qué tan intensa es la relación? O sea, ¿qué tan intenso es? Bueno, estamos en una reunión de trabajo y está platicando con la otra chava. Bueno, entonces entiendo que está platicando con la otra chava, pero de ahí a que me diga, la voy a invitar de viaje, ya es una intensidad mucho más fuerte. Y entonces empiezas ya ahí a dudar de ti. O sea, yo lo que en la posición que yo me paro es que el celo hace que dudes de ti, que tú pierdas tu valía. Y retomando el punto de los celos neuróticos, en esa película podemos ver algo muy interesante, porque Lacan dice que aunque sea verdad la infidelidad, si tu respuesta a esa infidelidad es muy exacerbada, los celos te están carcomiendo, entonces hay neurosis. Exacto. Obvio. No está justificada, entre comillas, a nivel de salud mental, una respuesta emocional muy grande a la infidelidad si eso te está desestabilizando, desequilibrando, porque está apareciendo ahí tu neurosis. No quiere decir que le tengas que aceptar la infidelidad, por supuesto, pero sí que tú también te voltees a ver y digas, a ver, ¿por qué lo proceso así? ¿A qué me lleva? Y lo más interesante, llegar a descubrir si viene de algo que vienes cargando desde chico, de la relación con tus padres.
A mí eso me parece fundamental, porque tienes toda la razón y digo, amamos a Lacan, pero justo, o sea, hay formas de reaccionar ante una infidelidad concreta, ¿no? Que tú dices, bueno, ya, sí se comprobó que hubo una infidelidad en esta pareja que llevan 10 años juntos. ¿Qué tanto te va a afectar? Obviamente, pues hay varias cosas. ¿Se termina o no se termina la relación? ¿Se perdona o no se perdona la infidelidad? Son un buen de factores que no me quiero meter tanto ahí, pero ¿qué tan profundo llega ese dolor? Porque el dolor de perder a alguien puede ser uno. El dolor un poco más profundo, entonces ya es, ¿qué onda con mi valía? ¿No? Y, ok, me cambio por otra, ¿eso me duele o no me duele? ¿Me siento de menor valor que la otra o el otro? ¿Me duele o no me duele? Y ahí hay un chorro de factores a analizar propios, porque creo que los celos, si bien existe el celo sano para cuidar el vínculo, sí creo que hablan mucho de la autoestima y de depositar nuestro valor en el otro. O sea, esta es de las emociones que se me hace más compleja porque no solo es triangular, sino o cuadrangular, porque a veces bueno, o muchas personas. Claro. Sí, claro. Al menos triangular. Al menos triangular. Sí, o sea, de 3 para arriba. Ajá. No solo es una emoción triangular o cuadrangular, sino que además es una emoción que tiene que ver de mi relación conmigo misma. Entonces se juegan dos cosas muy importantes. O sea, es una emoción mucho más compleja que las que hemos venido hablando en esta temporada. En cuanto a eso, yo creo como que tiene muchísimos escalones en los que se puede trabajar. Creo que es una emoción mucho más cognitiva y creo que es una emoción que te drena más de energía. O sea, los celos es una emoción que todo el tiempo estás hipervigilando. Todo el tiempo estás controlando, todo el tiempo estás cuidando. Bueno, si son neuróticos, ¿no? No necesariamente estás en ese nivel. Exacto. Por lo general, yo creo que son neuróticos, los celos. Ya, ok. Y entonces te quita demasiada energía. No te permite funcionar bien. O sea, tienes que hacer cosas, pero no te puedes concentrar y estás investigando. Por eso te digo que te vuelves detective. Y por eso digo que es una emoción que te expone. O sea, no es una emoción que puedes decir, no, normal. No, es una emoción que se ve. Y en una frase, la solución psicoterapéutica sería así: conviértete en un detective, pero no de tu pareja, sino de ti mismo. Ay, profundiza, qué bonito. ¿no? Profundiza en ti, encuentra qué te mueve. Porque además me gustó que subrayaste la complejidad. No sé si necesariamente duele menos un celo que te pega en el autoestima que lo que te puede doler el duelo de perder a la pareja. No sé si es menos o más. Exacto. O sea, nada más no sé creo si que son diferentes capas. Exacto, que a lo mejor son de otro nivel, no sé. Exacto. O sea, no sé ni siquiera si uno es más profundo que otro o más doloroso. Sí, no pero necesariamente. sí el reto del autoconocimiento, de entender qué estoy sintiendo y cómo y por qué se pone de manifiesto al enfrentar los celos. Es que me van a matar, pero yo sigo diciendo que el miedo a perder algo es un duelo. O sea, es un duelo. La pérdida es una pérdida, vamos. Pero los celos tienen que ver contigo. Este miedo a que no fui suficiente. Y ahí empieza, empiezas a imaginar cosas, empiezas a exponerte, entonces no estoy de acuerdo que es cuidar el vínculo, ¿no? Como que el vínculo tiene que estar fuerte siempre. Siempre y cuando tu autoestima esté bien. O sea, cuidar el vínculo puede ser, oye, le gusta más esto a tu esposo, o sea, le gusta que le hagas comidas a tu esposo, le gusta platicar contigo. Eso es cuidar el vínculo, no necesariamente, te estoy checando, ¿eh? No, eso no. No te vayas de viaje con ella. O sea... Es curioso lo que dices, ¿sí? Porque siento que el desacuerdo es un desacuerdo semántico. Es decir, es un desacuerdo de qué palabras usamos para nombrar las diferentes partes de la vida. Lo que yo escucho que tú dices es, usemos celos solamente para nombrar a la parte neurótica del vínculo, solamente para nombrar a la inseguridad que me puede despertar el otro y que yo tengo que abordar en mí. Pero no le llamemos celos a esas ganas de cuidar el vínculo, que es lo que Mora proponía, ¿no? Y solamente eso, o sea, me parece interesante cómo a veces podemos discutir mucho cuando no hay un desacuerdo de fondo, solo hay un desacuerdo semántico, lingüístico, de con qué palabra nombrar. Y que digo, tampoco es poca cosa, el qué palabra usar para nombrar las cosas también es muy significativo. Más allá de eso, algo que me gusta que está revelado en los celos, especialmente los neuróticos, son características negativas de las personas. La posesividad, por ejemplo. Qué común es el eres mi novia. Incluso
decir soy tuyo, soy tuya, ¿no? Que está romantizado, se ve como algo bonito, deseable. Mi esposa, ya ni siquiera en el noviazgo, en el matrimonio se vuelve a todo lo que da. Y la posesividad, digo, los filósofos, algunos psicólogos la han cuestionado mucho como algo que no corresponde a la vida humana cotidiana sana, pero de que forma parte. Entonces, ¿cómo me relaciono con la posesividad? Tocas un punto que me parece fundamental, porque la mayoría de las veces que nos referimos a los celos hablamos de una cuestión de pareja. Vamos a partir de la base en donde el ser humano, la parte animal del ser humano, no es fiel por naturaleza. Somos fieles por condicionamiento cultural a través de los años y ahora pues del inconsciente colectivo existe el concepto de fidelidad. Pero entonces ya ahí mismo se contraponen ciertas cosas, ¿no? Porque entonces mi pareja es mía para el resto de los días y eso me da a mí una cierta certeza, entre comillas, porque todo puede pasar, ¿no? Pero eso te da una cierta certeza de no sentir entonces la vulnerabilidad de que si el hombre, o sea, el hombre como raza, no el género masculino, no es fiel por naturaleza, porque no es monógamo por naturaleza, entonces necesito constantemente confirmar que a mí sí me van a elegir para siempre. Entonces es una paradoja muy rara porque ya es mucho más complicado que solo sentir celos normales de perder el vínculo, sino que entonces... Un poco te refieres a que al pretender ser fieles por el resto de la vida, estamos yendo en contra de la naturaleza humana, entonces es un conflicto contra la naturaleza humana, ¿a eso te refieres? Creo que una naturaleza primitiva humana, no necesariamente una naturaleza consciente humana, pero al final no deja de jugar la naturaleza primitiva animal que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y también en la mente y en el cerebro. Entonces, ahí como que puede chocar un poco ciertas cosas. O sea, esa parte a mí me parece muy interesante explorar, porque hay gente que siente más celos y hay gente que siente muchos menos celos. Hay gente que necesita la certeza de que la elijan. Y obviamente, como bien decía Sara, viene desde una cuestión de autoestima, de que veo mi valor en que el otro me elija, ¿no? No puedo ver mi valor yo sola. Y también retomando los tipos de apego, seguramente un apego evitativo tiende a experimentar menos celos que un apego ansioso, ¿no? Claro. Por mucho, porque no necesita nada de nadie. Claro. O al menos eso al es lo menos que eso piensa. quiere pensar. Eso es lo que sí. quieren pensar, exactamente. Pero ven, o sea, creo que por eso se me hace tan compleja la emoción de los celos, como que tiene connotaciones donde mi naturaleza, no de Moraima, o sea, mi naturaleza de ser humano no sería la monogamia, ¿no? Sin embargo, conscientemente, muchas personas elegimos la monogamia, pero sabiendo que no es la naturaleza humana, pues también siempre puede haber una alerta atrás, ¿no? Ya sea que yo pueda desear, que el otro pueda desear, que yo proyecte mi deseo en el otro, etcétera. A mí se me hace divertidísimo el tema de celos, la verdad. O sea, sí me divierte. Digo. No, pues no, pregúntale a quien los está sintiendo, porque Yo cuando sé. la gente siente Exacto. celos la pasa la bien pareja, mal. A la La pasa pareja mal. no Y creo se- que le guste tanto y se el expone chiste. y se rompe la madre, ¿no? Como, o sea, es algo de verdad que te mueve. O sea, por eso a mí me da risa. A mí me divierte ver a las personas así, porque aparte, nadie es de nadie. Es lo Nadie que es de estabas nadie. diciendo. O sea, cada quien vive su vida y uno decide compartirla con el otro. Y entonces, por eso se me hace divertido, ¿no? Decir, ¿en qué momento soy tu propiedad? ¿En qué momento soy tu pertenencia? ¿No? Soy parte de ti, sí, no soy todo tuyo. No sé, me divierte, a mí me Sí. divierte. No, y además el humor es definitivamente una herramienta muy valiosa en el proceso de confrontarnos a nosotros mismos y a entender al ser humano, porque si no, pues qué trágico todo lo que vamos encontrando No, y en digo, el inconsciente y en el yo interior. también en algún momento sentí celos. Y está interesante ver los momentos de la vida en los que uno siente celos, ¿no? Como que no siento que unos viejitos puedan sentir celo uno del otro. O es más raro. O sea, a lo mejor unos novios sí. No sé. Sí, o sea, es Como una que- emoción que predomina en la juventud. Ujú. Sí. Ahora, también algo que decía More tiene mucho sentido. Es que el celo no aparece solo en la pareja. A veces no queremos compartir al mejor amigo, no queremos compartir al terapeuta. A mí los celos de terapeuta me parecen interesantísimos, ¿no? O sea, que digas, Sara, pásame el teléfono de tu terapeuta. Esto es un ejemplo hipotético, ¿no? Sara, pásame el teléfono de tu terapeuta, tengo ganas de ir. No, es mío. ¿Qué? O sea,
¿De qué me hablas? Pero neta, sí pasa. O sea, y pasa que hay personas o pacientes que pueden llegar a fantasear como con soy la favorita de mi terapeuta. Mi terapeuta me ama más a mí que a otros pacientes y quiero ser la mejor paciente para mi terapeuta para que me ame más. Y es como, órale. Y de verdad esto sí se manifiesta mucho en el espacio terapéutico. A mí me pasa Es muy interesante. Mil me pasa con las recetas de cocina. Te vas a reír, pero sí. Yo dije que La hay gente celos de se las cela. cosas. Es que creo que O con sea. esto estamos entrando en un componente de los celos que se acerca o entra a la avaricia. Y no creo que está de más verlo con claridad. Las personas para quienes es muy difícil superar los celos y trabajarlos, vale la pena revisar qué onda con la avaricia, qué onda con la generosidad, hasta dónde puedo permitir que el otro goce y disfrute, especialmente cuando yo no estoy gozando y disfrutando. Ahí creo que hay temas que atraviesan los celos e incluso que los exceden, que tienen un gran impacto en las relaciones humanas. Claro, también habla mucho de competencia, ¿no? De yo puedo más que el otro, yo cocino mejor que el otro, yo soy la alumna estrella, ¿no? O mi La terapeuta es paciente, buenísimo sí. y tengo una ventaja por ir con esa persona y no Exacto. quiero que otros Exacto. tengan esa ventaja. Y no quiero. ¿Por qué? Porque pierdo valía. Porque si te doy la receta de cocina y a ti te sale mejor, me pueden reemplazar. Hay un miedo de perder esa fantasía imaginaria que tú tienes de ser la mejor, o de que tú lo hiciste bien, o de que en esa área en específico tú eres un poquito mejor que el otro. Y yo creo que hay una cosa aquí entre el autoestima y la autovalía de entender que somos igual que los demás. Porque creo que cuando yo quiero ser la mejor paciente, la mejor alumna, la mejor amiga, la mejor terapeuta, la mejor novia, la mejor tal, estoy tratando de compensar lo que pues a lo mejor y no acepto que soy, que es pues soy un humano normal. Y creo que cuando nos podemos asumir como humanos normales con cierta humildad, es un poco más fácil entender que el otro a lo mejor y se va a querer ir y pues si se quiere ir, pues bueno, pues que se vaya, me dolerá y lloraré y pues ni modo, ¿no? Pero tiene derecho y que se vaya y no pasa nada, ya encontraré yo a alguien diferente. Y ya también yo podré hacer una receta nueva, que a lo mejor y esa sí me va a quedar mejor a mí, o a lo mejor y no, pero no importa porque le gusta mucho a mi pareja o a mi familia. Sí, pero tienes que tener el autoestima alto para entender que si él se decide ir, ¿sí? No tiene nada que ver contigo. O tiene en situaciones, obviamente externas, ¿no? Como o de pareja, pero no amenaza Tu valor. tu valor o tu integridad, o sea, directamente. Y hablando de la avaricia, sabes que creo que también a veces celamos mucho, o me parece importante a veces incluso celar nuestro tiempo, regalar todo y entregar todo mi tiempo al otro y desvivirme y entregarme tanto al otro que entonces no estoy celando ni cuidando mi propio tiempo, Mi energía. mi energía, mis propias cosas. Y eso también es importante. O sea, por eso creo que sí hay un celo sano, que es del cuidado. Incluso Thomas More lo habla en su libro El cuidado del alma, como era la diosa griega, la esposa de Zeus, pues ella era muy celosa, ¿no? Porque Zeus era muy infiel. ¿Qué pasa si en vez de celar al otro, te celas a ti mismo? Te valoras, te claro, das con medida. das, pero con medida. O sea, no se trata ni de ser avaro ni de entregar el 100% tuyo, sino doy con medida. Celo mi tiempo. Celo, por ejemplo, ¿sabes qué? Prefiero llegar un poquito más tarde, pero sí me va a dar tiempo de llevar a mis hijos al colegio, de ir al gimnasio, de todo. Desayunar bien, dormir de desayunar bien. sano, de dormir bien. Pero prefiero eso a, por cumplir con el otro, llegar mucho más temprano y entonces no me cuidé. Es muy interesante lo que dices porque implica la integración de las polaridades. Ni muy, muy, ni tan, tan. Pero volteando a ver el lenguaje, se nota cómo no, o sea, a nivel cultural no está tan integrada la conciencia de las polaridades. Porque justo hablando de este tema, tenemos avaricia o generosidad. Pero no hay una palabra tan evidente para hablar del exceso de generosidad, para darme de más, ¿no? Encontrar ese punto medio está muy interesante. Algo que siento que es difícil incluir en el consultorio, en el pensamiento psicológico, y no se lo suele hacer, es la manera de integrar en esta conversación o en conversaciones de este estilo las partes negativas que tenemos. ¿A qué me refiero? Ok, sí, no seas celoso por falta de autoestima, trabaja en tu autoestima. Pero ahí pareciera que somos o buenos
o estamos heridos. Pero ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que son muy asiduas al control y son celosas porque les gusta controlar a su pareja, pero no porque sean inconscientes de esto, no porque hayan sufrido de una herida, sino porque eligen una manera negativa de ser? Eso me parece que muchas veces queda fuera de la mirada psicológica y que presenta un reto muy significativo, el concientizarlo y el encontrar cómo relacionarnos con este tipo de características. Pero ¿no crees tú que buscar y estar constantemente tratando de controlar todo y el exceso de control viene de una falta interna? O sea, no desde como un o estoy sano o estoy herido, sino de trato de encontrar y llenar con lo de afuera algo que no estoy volteando a ver dentro. Y por eso es el exceso de control. Pues es una variante de hablar de heridas, de complejos, de huecos yoicos. Pero ese es mi punto. Entonces, no por nada algunas corrientes psicológicas dicen todas las personas nacen buenas y el mal es solamente una consecuencia de problemas en el desarrollo, de heridas, de experiencias. Pero eso es lo que yo estoy problematizando. ¿Es No nada creo más así o existe también la malicia? Y si sí existe la malicia, entonces, ¿cómo la integras en un discurso psicológico? ¿Qué lugar tiene? Claro que existe la malicia. Yo no creo que el ser humano nace bueno por naturaleza, pero tampoco diría que nace malo por naturaleza. Creo que todos tenemos impulsos de pulsión de muerte y de pulsión de vida. Y por pulsión de muerte me quiero referir a impulsos que pueden tender un poco más a la agresión. Esto ya seguramente lo hemos platicado en algún episodio y a veces la agresión tiene una connotación negativa, pero si yo me encuentro perdida en una jungla y no tengo la pulsión de agresión para arrancar frambuesas de un árbol, para matar un animal y comérmelo, me voy a morir. Entonces, ¿qué tanto realmente es negativo? Pero entonces, ¿existe la malicia o no? ¿Existe la maldad? Creo que ¿O depende del solamente contexto. Sí, se hacen. Yo también pienso que existe, pero me parece interesante cómo en muchos sistemas de pensamiento psicológico no se le da un lugar claro como el que tú estás planteando. En tu discurso no queda clara la posibilidad de no solamente estar sano o tener una falta, un hueco yoico, una herida, agresividad sana, sino que dónde está la posibilidad de las personas que son conscientes de estar siendo posesivas o controladoras y que eligen seguirlo siendo. Bueno, Klein sí habla de la malicia con la envidia y que viene innato. Pero bueno, ya será otro episodio que les platico de la envidia y lo que opina Klein al respecto. Pero Klein sí diría que el ser humano entonces podría nacer... Es que no sé si la palabra malo, o sea, es muy tajante. Quitemos el nacer, ¿no? Quitemos el nacer. Vámonos a un ser humano adulto. Se pueden hacer. Es un ser humano adulto. Es o bueno o está herido o también puede elegir actuar de una forma negativa o mala. No, por supuesto, pues entonces no, o sea, toda la psicopatía. Tenemos Pero mira una estructura. Pero mira cómo nuevamente estás cayendo en lo mismo. Enfermedad. No es malo porque elige ser malo, está enfermo. No, hay gente que sí sabe pero que elige está haciendo ser malo. A pesar Los psicópatas y los sociópatas, clínicamente hablando, no tienen mucha elección. No tienen empatía, funciona o disfunciona su sistema nervioso. Disfunciona su sistema nervioso si quieres y no tienen empatía, pero no tienen la opción a lo mejor de cambiar ese sistema nervioso, pero no creo, yo no diría que están enfermos. No, pero yo sí creo que existe el diagnóstico gente... de psicopatología es un diagnóstico de trastorno de la personalidad. Sin duda, pero me chocan los diagnósticos. Pero ve cómo, Sí. o sea, sin quererlo, me diste la razón varias veces. Es cierto ya te que entendí. en el discurso psicológico no está suficientemente integrada la posibilidad del actuar voluntariamente mal. Yo sí creo que existe gente, o sea, que voluntariamente dice quiero ser posesivo y es mío. Y no me importa. Y no así me soy. importa. Y voy a seguir así. Claro. Sí, claro. Jung es posiblemente el que más espacio le da a esto. Porque al hablar de la sombra, está hablando de este tipo de cualidades y su respuesta es muy interesante porque no habla de reprimirlas y tampoco de actuarlas, sino de sostener la tensión entre mi parte más quizá bondadosa o sana o equilibrada y estas cualidades que me jalan hacia lo negativo, sostener esa tensión para entonces descubrirme, entenderme más, entender mejor a los demás y traer la sombra a la conciencia. Es que está prácticamente imposible porque al final, si podemos entender el mundo desde la polaridad, y una polaridad es la bondadosa, entre comillas, el opuesto de bondad sería como maldad. Entonces hay un defecto, una
etcétera. ¿Me explico? No. No puedo yo hablar de un aspecto bondadoso si no tiene su contraparte de maldad. ¿Cómo podemos tratar de comprender el funcionamiento psíquico de una persona con su maldad? Desde impulsos de pulsión de muerte que tienen connotaciones agresivas sanas, porque puede ser sano, a veces Es que la todo violencia y depende- la agresión. Todo no, la depende del violencia no solo contexto es la y la agresión. experiencia que tengas. Por eso creo, No, es que o no lo sea- veo tan... O sea, yo no creo que todo lo que venga de pulsión de muerte, que sería como el impulso inconsciente más negativo-ish, por decirle una palabra, necesariamente tenga un resultado negativo. No, es que por eso existe, por algo existe. Porque es una, volvemos a lo mismo, es una manera de sobrevivir. Depende el contexto, depende lo que estés viviendo y depende tu experiencia y las herramientas que tengas, las vas a usar, punto. Es como si te pongo un ejemplo. Oye, si te digo, se robó un pan, ¿es bueno o es malo? Pues no Justo. sé, si el señor no tenía que comer, pues claro que se robó un pan. Es Él que es está- una cuestión ética. ¿Sí me entiendes? O sea, justo es muy ambiguo, porque la cuestión ética es la que definiría qué tan bondadoso o malignizado sea una emoción, una acción, ¿no? La forma en la que te relacionas, etcétera. Entonces, depende del contexto. Se me hace muy interesante lo que estás planteando. Es muy complejo. La psicología no le da tanto espacio a la maldad electiva, casi siempre la justifica de alguna o de otra manera, y no solamente pasa en la psicología, aunque en la filosofía hay muchas más maneras distintas de mirar. Tenemos, por ejemplo, a Hannah Arendt, que plantea que el mal es una consecuencia solamente de no pensar, de aceptar que una autoridad me pida que actúe de una manera negativa o mala, no lo cuestiono, y ese es el origen del mal de acuerdo a Hannah Arendt. Entonces, ¿dónde está la decisión? Nuevamente es una forma en que el mal se justifica o se explica, porque quizá es demasiado confrontante el aceptar o pensar que pueda existir el mal Claro. decidido, electivo. Entonces, Como nato, sin patología, exactamente. por gusto. Por gusto. Exactamente, sí. Claro. Pero tiene una connotación sociopática. Pero mira, ya lo estás justificando con patología. O sea, Mira, tú dices que a es fin falta de cuentas, empatía a fuerzas, por ejemplo. Sí, o sea, que está explicado por algo y que no viene de libre albedrío puro y duro. Y yo no Me estoy gusta, diciendo está interesante. necesariamente que sí, pero me parece interesante integrarlo en el diálogo porque suele quedar fuera. Sí. Y al hablar de celos, que es una emoción que tiene una carga fuerte, y al hablar de posesividad, de control, pues bueno, no está de más incluirlo en la reflexión. Sí me quedé pensando, fíjate. Me encanta. ¿Y sabes a quién se los veo demasiado? Esta parte de quiero ser malo, o sea, en buena onda. O sea, o quiero ver qué pasa si soy malo o hago esto. Mucho en los adolescentes. Todo el tiempo se están probando, ¿no? Y como es Jung Este explica, bueno, más bien describe el proceso del que estás hablando, que como parte del proceso de maduración contactamos con algunos aspectos de la sombra para entender Claro, o sea, las posibilidades del ser humano. un adolescente dice molesto porque puedo y porque quiero. Y porque el otro se deja. A ver. Es que además también para entender qué es bueno y malo tendríamos que entender en qué cultura estamos hablando, porque quizás en una cultura, por ejemplo, en India que hay la cuestión de lo vegano, de lo vegetariano, perdón. Es muy diferente. A lo mejor para ellos es muy malo que yo mate una vaca y me la coma, ¿no? Y para nosotros es natural. Entonces, por eso me parece una conversación muy interesante, porque también tiene un componente social. ¿Quién puso esas reglas? Completamente. Todo está contextualizado. Desde los Terrible 2 empezamos a probar nuestros límites, ¿no? De estos famosos Terribles 2. Cuando Sí. nos dan el deber ser. Claro, pero es consciente quererme portar mal. O Sí. sea, es lo que está diciendo. O sea, Sí. si hay una conciencia de maldad, porque dentro de donde quieras estar, ¿no? Un adolescente ahorita sí sabe cuáles son las reglas, sí sabe que está haciendo mal, pero quiero hacerme el mal. Y O sea, quiero y es- probarme y saber que también puedo hacer el mal. Y es algo delicado, a tal grado que Jung dice que si en ese proceso de la adolescencia, donde se contacta la sombra, pero a cuentagotas, si es demasiado el Se vuelven contacto, locos. puede haber una desestructuración o puede haber un desvío muy grande en la dirección del camino de la vida. Entonces, pues no por nada creo que también se lo busca justificar y explicar, porque es un componente arquetípico, una parte muy profunda que todos tenemos, que nos da miedo y que nos da miedo con justa razón. Sí. O sea, como que tengamos cuidado, ¿no? O sea, Exacto. por lo menos de tenerlo consciente para que no lo actuemos de repente. Porque creo que sí pueden salir impulsos muy violentos o agresivos inconscientes. Entonces, mejoraste, amiguito, de tu
de tu parte mala, hazte amiguito de tu parte... Conócela. Conócela, ¿no? O sea, regresando entonces un poquito a los celos, es esta parte en donde dices, sí soy consciente de que soy celoso y me gusta ser posesivo y me gusta controlar. Eso es un discurso que yo lo he escuchado mucho en personas celosas. Y por eso me parece tan profundo el asunto, el intentar comprenderlo. Porque si lo queremos reducir a, no, es que te está faltando autoestima. Digo, a veces sí. Pero a veces el otro. Pero hay otros componentes. Sí. Tratando de acercarnos a concluir, a sintetizar lo que hemos explorado, creo que nuevamente la polaridad es algo central. El entender que ni muy, ni tan, que sí, si amas a alguien, déjalo ir, pero tampoco que ese dejarlo ir se convierta en descuidar el vínculo, en descuidar a tu pareja, porque puede eso abrirle la puerta a algo que quizá no hubiese pasado y que puede llevar al colapso de la relación. De Eso por un cuidarte lado. a ti mismo y celar tu tiempo, celar tu energía, porque cuando entregas de más, no estás celando tus propias cosas y entonces también no pierdes quizás el vínculo con el otro, pero sí el vínculo contigo mismo y ese es el más importante. Sí, y aprovecho para subrayar el no confundir la forma con el fondo. Es decir, si a alguien no le hace sentido decir celar tu tiempo y le hace sentido decir valorar tu tiempo, perfecto, igual de válido. Y no discutamos por palabras, discutamos por significados. Generar una autoconfianza, una autoestima bonita en ti y que entiendas que no eres reemplazable y que no depende lo que tú vales por el otro, tú vales por ti mismo. No porque el otro elija a otra persona en vez de a ti, Exacto. significa que tú vales menos. Correcto. Sí, tu valor no depende De nadie. cuánto te valore el otro, sino tu valor es. Entonces empiézate a valorar. Y hay también un concepto que no habíamos profundizado tanto, que es el aceptar el libre albedrío del otro. Porque estamos, o sea, al apegarnos al control, a la posesividad, estamos muchas veces siendo incapaces de aceptar a los demás con su libertad, que además es lo que los vuelve más interesantes y más valiosos en los vínculos. Pero bueno, sin duda que es difícil hacerlo y para poderlo hacer es importante lograr esta autoestima, esta valía propia. Pues esperamos que les haya gustado el episodio, nos llevó a reflexionar mucho y esperamos que a ustedes también. Como se los hemos dicho en otros episodios, el sentido del podcast para nosotros es despertar la reflexión. Es más el abrir preguntas y el dar respuestas sin punto final, para que sigamos profundizando, conociéndonos y conociendo a los demás. Esto es Más Allá de la Persona. Síguenos en redes sociales en @másallá_de-la-persona, en Instagram y en TikTok. Y escucha el podcast en Spotify o si quieres verlo en YouTube. Nos vemos la próxima.